Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del webinar CIAT Virtual 2020 con un completo programa de conferencias especialmente diseñado para que los jóvenes puedan tomar su mejor decisión de carrera profesional. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y su participación en el día de hoy. Jueves 19 de noviembre, son las 16:51 para que vean que estamos en vivo y en directo. Les agradecemos su compañía y participación y en nuestra conferencia de hoy, Ciencia y Tecnología, el impacto en la empleabilidad del futuro, queremos que podamos apreciar cómo impactan en nuestra vida diaria y en los nuevos empleos en el corto y mediano plazo los avances tecnológicos, la ciencia, la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, etc. Para ello nos acompañan dos excelentes relatores de primer nivel y que me siento honrado de estar con ellos aquí. Saludo y presento a la doctora en Física y Premio Nacional en Ciencias Exactas 2019, a la señora Dora Albit de la Universidad de Santiago, y también nos acompaña y saludo muy gentilmente a Leonardo Madariaga, director en Desarrollo, Ingeniería en Diseño de Productos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias y bienvenidos a esta jornada. Tenemos 45 minutos para escuchar estas grandes ponencias y si nos queda tiempo vamos a poder responder, ojalá, a todas las preguntas dentro de lo posible. En honor al tiempo vamos a comenzar rápidamente entonces e invito a la doctora en Física Dora Albin, Premio Nacional en Ciencias Exactas 2019, como ya dije, y además es directora del Centro del Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología CEDENA, que lidera la Universidad de Santiago. Adelante usted y muchas gracias, señora Dora Albin. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera iniciar agradeciendo esta invitación que me permite poder contarles lo importante que es la nanociencia ahora, lo mucho más importante que va a ser en nuestro futuro, y contarles por qué es importante que entendamos cuáles son las oportunidades que nos ofrece. Pero, ¿qué conocemos nosotros de nanociencia? En general conocemos bastante poco, conocemos mucho más de la nanotecnología, por ejemplo, a través de sus aplicaciones como estos lentes de contacto de realidad aumentada. Esta es una batería de teléfono que se carga en 1 minuto y que es la antecesora de las distintas baterías que se están usando en los autos eléctricos, todas con nanomateriales. Este libro, por ejemplo, cada una de estas hojas nos permite purificar 100 litros de agua, es decir, si nos vamos de picnic o nos vamos de paseo o vamos a acampar, en lugar de llevar un montón de agua, podemos encontrar agua alrededor y utilizar estas hojas para limpiarla. Y este también es un detector de un infarto cardíaco. Los infartos en general, hasta tener la confirmación de que hay un infarto, se requiere bastante tiempo, varias horas. Gracias a la nanotecnología hay ya un procedimiento para detectar infartos prácticamente de inmediato. ¿Qué tienen en común estos desarrollos y muchísimos más que están en nuestra vida diaria? Que están siendo construidos en base a nanopartículas. Las nanopartículas las llamamos muchas veces el ladrillo de la nanotecnología, y para que una partícula pueda ser llamada nanopartícula, sus dimensiones tienen que ser menos de 100 nanómetros, es decir, su diámetro tiene que ser del orden de los 100 nanómetros. La palabra nanotecnología, nanociencia o nanómetro viene del griego enanus, que significa enano, y es un nanómetro es una 1000 millonésima de metro. Entonces voy a poner allí una regla y lo que tenemos allí es la distancia entre 2 milímetros. Yo tendría que hacer 1 millón de líneas equidistantes entre 1 milímetro, en una distancia de 1 milímetro hago 1 millón de líneas, lo que parece bastante poco posible, y entonces en ese espacio podría, esa distancia entre dos de estas nuevas líneas equivale a 1 nanómetro. Es una distancia muy, muy pequeña,
10⁻⁹ metros. Sin embargo, tiene que ver con los tamaños de pocos átomos. Por ejemplo, una cadena de 6 átomos de prácticamente cualquier material mide 1 nanómetro. Como igual tenemos la regla, tenemos el milímetro, hacemos las líneas y entre dos de esas líneas vamos a tener 1 nanómetro. ¿Por qué es importante trabajar a esta escala o estudiar esta escala? Lo que ocurre es, como vemos en esta figura, en que aquí, por ejemplo, tenemos un cubo que tiene lados de 4 centímetros cada uno, por lo tanto tiene un volumen de 64 centímetros cúbicos, una superficie de 96 centímetros cuadrados. Y yo voy a trazar planos entre medio para cortar por la mitad cada tubo, este cubo, y voy a quedarme con estos 8 cubos, que son los mismos átomos, el mismo número de átomos, el mismo volumen. Sin embargo, aquí entre medio aparecieron superficies que antes no existían. Tengo entonces ahora más átomos en la superficie de los que tenía en este estado. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo, tomo cada uno de estos cubitos, lo empiezo a cortar y mantengo el mismo número de átomos, el mismo volumen. Sin embargo, muchos más átomos están ahora en la superficie. ¿Qué tiene esto de interesante? Que los átomos de la superficie se comportan de manera diferente a los átomos que están adentro de un material. Y si yo tengo mucha superficie, puedo ver esas propiedades de estos átomos que yo no las conocía en principio. Y eso es lo que hace la nanociencia. Produce materiales muy, muy pequeños a escala de los nanómetros para poder ver en principio las propiedades de estos átomos de la superficie. Ahora, no solo importa el tamaño, sino que también importa la forma. Y lo que tengo aquí es este carbón que usamos en los asados, que en realidad es un montón de átomos de carbono, 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones, como ustedes han visto muchas veces en química, y que lo usamos para los asados porque tiene esta gran capacidad de entregarnos temperatura. Lo encendemos y genera mucho calor. Sin embargo, partirlo no es tan difícil. Por supuesto, no podemos tomar un pedazo de carbón y partirlo fácilmente, pero le pegamos un poco y se muele. Por lo tanto, es relativamente blando. Lo que tengo acá son exactamente los mismos átomos. 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Cada uno de estos puntos azules representa un átomo de carbono que están formando esta estructura que parece una pelota de fútbol. En cada uno de los vértices voy a poner un átomo de carbono y lo interesante es que el diámetro de esta pelota es exactamente 1 nanómetro. Solo de pasar de esta estructura a esta, tamaño nano, pero además con esta estructura específica como pelota de fútbol, lo que he logrado es generar el material más resistente a la presión del mundo, 3000 atmósferas. Nosotros vivimos a una atmósfera, imagínense lo que significa esa presión 3000 veces sobre un sistema y hasta allí no lo vamos a poder deformar. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer el mejor lubricante del mundo. Si uno necesita un lubricante con características óptimas, va a usar este material. Si no nos interesa un lubricante, podemos poner los mismos átomos en una superficie, en un plano, en una película de una sola capa de átomos. Y lo que voy a tener es grafeno, este material que a veces nos asusta un poco frente a nuestras exportaciones de cobre. Y solo por poner los mismos átomos que tenía aquí en este sistema de dos dimensiones, porque es un plano de una sola capa de átomos, lo que tengo es un material con una alta resistencia, 200 veces más resistente que el acero, y que genera electricidad al exponerlo al sol. ¿Qué puedo hacer con algo que genere electricidad cuando está al sol? Excelentes paneles solares.
transistores y detectores de gas. Y si no me interesa tampoco ninguna de estas aplicaciones, este mismo material lo voy a enrollar como estos tubos que se conocen como nanotubos de carbono, que son muy estables y que son excelentes conductores de electricidad, muy, muy livianos porque están formados por estos mismos átomos, pero son tremendamente resistentes, hasta 300 veces más que el acero. ¿Y qué podría hacer yo con estos tubos tan livianos pero tan resistentes? Podría ponerlos en el fuselaje de un avión, que es una de las aplicaciones en las que actualmente está trabajando Boeing y Airbus. ¿Por qué? Porque como estos tubos son tan resistentes, entonces el fuselaje va a ser prácticamente indestructible. Como es muy liviano, no vamos a tener un gran consumo de combustible y además vamos a poder calentarlos porque pueden conducir electricidad y vamos a evitar que se forme hielo en el fuselaje. Pero uno podría pensar que la nanotecnología está alejada de nuestro país, y eso no es cierto. Hay muchísima nanotecnología y por supuesto mucha nanociencia, que es el punto de partida, que se hace en nuestro país. Y eso es lo que quiero mostrarles rápidamente, cuál es la nanotecnología que estamos haciendo en base a multidisciplina en nuestro país. Aquí quiero mostrarles un sensor de minería, que es una de nuestras áreas económicas más importantes, en que estas son las palas, que son unas palas gigantescas, y con el golpeteo a la roca para sacar material en la actividad minera, estos dientes se salen. Y nadie se da cuenta porque hay mucha contaminación de polvo, el operador de la pala no se da cuenta que se salió ese diente, y entonces este diente que está hecho de acero endurecido, ahí se ve un diente que ya se salió y que además es muy grande, pero que con la contaminación no se logra ver, se va al molino. Cuando se da cuenta el operador de la máquina que le faltó un diente, ya el diente está en el molino y atasca el molino porque son muy, muy duros y no se pueden moler. Y entonces hay que parar todas las faenas y sacar ese diente, que puede demorar 1, 2 o hasta 3 días. Y esto significa parar toda la actividad minera. Solo esa detención cuesta a Chile 200 millones de dólares al año. Bueno, físicos e ingenieros de nuestro país abordaron este problema que ha estado siendo trabajado en todo el mundo hasta ahora sin solución, y en base a nanotecnología fabricaron un pequeño sensor que le avisa en cuanto se desprende un diente, le avisa al operador de la máquina, pare inmediatamente, no eche la tierra al camión porque tenemos un desprendimiento de un diente. Lo que estoy mostrándoles aquí es uno de los usos más importantes de la nanotecnología, que tiene que ver con la medicina y en particular con el cáncer. El problema de los tratamientos del cáncer es que los efectos secundarios son tremendamente agresivos y entonces muchas veces no puede continuar el tratamiento porque los efectos secundarios pueden ser en algunos casos hasta peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que se ha descubierto y practicado en algunos países? Es que uno puede incorporar pequeñas nanopartículas que se logran fijar cerca de los tumores. Dependiendo de el material de la nanopartícula, se pueden calentar a través de un láser o a través de un campo magnético hasta cierta temperatura. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un tumor. Esta es la nanopartícula, la vamos a calentar con láser y vamos a calentar, por supuesto, toda esta región llegando aproximadamente hasta los 42 grados Celsius. Una cosa importante es que a los 42 grados Celsius se mueren las células tumorales, pero las células no tumorales todavía pueden recuperarse. Entonces tenemos aquí la región calentada y vemos finalmente que este tumor es totalmente destruido cuando se enfría el tejido y sin embargo las células no dañadas
se recuperan y no sufren ningún daño. ¿Cómo trabajar en esto? Que es algo que hacemos en nuestro centro Sedena en la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, este es un proceso muy complejo porque hay que fabricar las partículas y para allí necesitamos médicos que nos guíen exactamente respecto de qué es lo que necesitan y necesitamos químicos. Necesitamos también biólogos para que nos digan cómo interactúan estas partículas con los tejidos y necesitamos físicos para que nos expliquen cómo o diseñen los sistemas que van a permitir calentar estas nanopartículas y asimismo entonces calentar toda la región. Así es que este es un ejemplo de multidisciplina en el cual trabajan físicos, médicos, biólogos, químicos y muchas veces matemáticos también diseñando estos procesos y que es un proceso que va a ser parte de nuestra vida diaria en no creo que muchos años más. Otro desarrollo Made in Chile tiene que ver con la protección de los alimentos. Chile quiere ser una potencia alimentaria y entonces exportamos muchas frutas, verduras, carnes, frutos secos. Sin embargo, tenemos a veces la restricción de que los elementos se van por barco y entonces pueden echarse a perder, como por ejemplo estas paltas. Incorporando en los polímeros en los cuales se empacan estos alimentos, se incorporan distintas nanopartículas y con eso podemos generar absorbentes de etileno que impiden que los plátanos, por ejemplo, maduren, o antibacterianos que nos van a ayudar a que si queremos mandar salmón fresco, no congelado, pueda distribuirse en un radio mucho mayor. También podemos hacer envases para flores, para carne, para quesos, para leche y por supuesto cada alimento requiere un envase específico. Y allí entonces hay muchos físicos, químicos, ingenieros en alimentos, químicos de alimentos que están trabajando en hacer estos distintos envases para todos los alimentos que nosotros queramos exportar y asegurarnos de que van a llegar en buen estado a otros países. Yo creo que una cosa muy importante es que en los últimos años las fronteras entre las profesiones comienzan a ser más difusas. Teníamos la idea de que los químicos hacían una cosa, los biólogos otra y los ingenieros una tercera. Sin embargo, en los últimos años estas fronteras se mueven, la ciencia es global, lo que hacemos aquí impacta en cualquier otro lugar del mundo y por supuesto en esta oportunidad global de hacer investigación y transformarla en tecnología, la nanociencia es un excelente ejemplo. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, en el futuro muy cercano esperamos materiales que tengan propiedades distintas a las que nosotros conocemos en este momento. Por ejemplo, tubos muy pequeños que se van a aplicar en medicina o también que se pueden aplicar en los suelos, en la agricultura, que sean hidrofóbicos, por ejemplo, en el exterior, e hidrofílicos en el interior o viceversa. Podemos hacer ingeniería de materiales dándole a los materiales las propiedades que a nosotros nos interesen. Respecto de la electrónica, la verdad es que ya la electrónica tiene un presente muy fuerte en la nanotecnología. Si no fuera por la nanotecnología, la verdad es que no podríamos tener un celular como los que usamos, del tamaño que los usamos, y con la gran cantidad de propiedades y funciones que tienen actualmente. Todos nuestros computadores usan nanotecnología, toda la electrónica que está tratando de ser miniaturizada depende de la nanotecnología. Así es que allí hay un montón de campo para los físicos y para los ingenieros. La electrónica se va a beneficiar muchísimo, mucho más todavía de la nanotecnología. En términos de salud, como decía, aquí hay muchos temas, por ejemplo, tratamientos para Alzheimer, Parkinson, están basados ya algunos modelos nuevos en nanotecnología.
Muy pronto todos los tratamientos de cáncer van a estar basados en nanotecnología, tanto así que se espera que de aquí a 5 o 10 años más máximo, la mitad de toda la producción en medicina, las drogas y los tratamientos, va a depender de la nanotecnología. Allí hay un montón de trabajo para ingenieros en todas las áreas, físicos, biólogos y médicos. Y finalmente también ¿cómo se llama? En, en la movilización, en el transporte, hay un futuro enorme. Por ejemplo, solamente en los productos aeroespaciales uno puede pensar en hacer materiales mucho más livianos, de manera tal que pueda tener menos contaminación y requerir menos energía para los vuelos. Con eso ciertamente podríamos abaratarlos, pero también vamos a hacer los fuselajes de los aviones más resistentes, como les había comentado hace un rato, carreteras mucho más duraderas. Sabemos que tenemos que estar cambiando los pavimentos cada cierto tiempo. Gracias a la nanotecnología vamos a poder tener pavimentos mucho más resistentes, puentes más resistentes y sistemas ferroviarios más duraderos, confiables y rentables. Allí ciertamente todas las variables de la ingeniería son tremendamente importantes y pueden contribuir a desarrollar nuevos materiales para transporte, y también la física y la química. Y algo que nos preocupa mucho es la sostenibilidad de nuestro planeta. Necesitamos que nuestros suelos se contaminen menos, necesitamos remediar nuestras aguas, sacar los metales pesados como el plomo, el arsénico, utilizar menos nutrientes, menos pesticidas, menos antifúngicos en los suelos para contaminarlos menos. Necesitamos generar mayor cantidad de energías renovables. Por ejemplo, olvidarnos del petróleo y realmente entrar a la energía solar, el biogás o el hidrógeno verde que estamos hablando ahora. Todo esto es posible usando nanotecnología y ciertamente puede ser abordado desde la agronomía, la ingeniería, la física, la química y la matemática, que también es muy importante para el diseño de estos materiales. Lo que quiero mostrarles es que la nanociencia y la nanotecnología son una excelente y probablemente la mejor opción de desarrollo responsable de nuestro país y del mundo también, porque nos permite cuidar el medio ambiente, agregar valor a los recursos naturales y resolver los problemas que son propios de cada país. Estoy convencida que Chile tiene que dar un salto en tecnología. Ya vimos lo que ocurrió con la pandemia, en que efectivamente necesitábamos ventiladores y no teníamos la capacidad de hacerlo. Hemos estado trabajando en incrementar las capacidades de desarrollar tecnología en el país para efectivamente ser un país mucho más independiente y más dueño de nuestro destino. Y por eso creo que la nanotecnología tiene mucho que aportar y que cada día va a tener que ser mucho más necesaria en este enfoque global, en que efectivamente el conocimiento desarrollado en todas partes puede utilizarse para generar tecnología también en todas partes. ¿Cómo trabajar en nanociencia y nanotecnología? Bueno, uno puede trabajar desde la ciencia y allí la física, la química, la biología, la matemática, la bioquímica, la microbiología y con certeza muchas otras disciplinas pueden abordar sus campos de trabajo desde la nanotecnología. Y por supuesto la ingeniería, que es fundamental, tanto ingeniería de alimentos, electrónica, informática, ingeniería de materiales, eléctrica, ingeniería física, realmente pueden contribuir a desarrollar esta disciplina que es fundamental para nuestro país. Así es que yo los invito en este periodo tan importante para ustedes, en que tienen que tomar estas decisiones de vocación, a mirar la nanociencia como una oportunidad, como digo, que además nos permite trabajar multidisciplinariamente y encontrar siempre un área y un tema que nos interese, nos atraiga
y nos motive. Muchas gracias. Hola Eliana, recuerda activar tu micrófono, por favor. Muchas gracias a la señora Dora Altbir. La verdad es que toda una clase magistral con respecto a las distintas aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología en la industria aeronáutica, en la medicina, en la minería, en los envases de alimentos. Uy, tantas preguntas que nos surgen, a ver si vamos a alcanzar a contestárselas. Nos vamos rápidamente porque el tiempo pasa con Leonardo Madariaga, director en Desarrollo e Ingeniería en Diseño de Productos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias, Leonardo. Adelante, tenemos 15 minutos para que podamos hacer algunas consultas. Sí. Gracias, Leonardo. Gracias, Eliana, y gracias, Dora, por esa hermosa presentación. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Leonardo Madariaga y yo soy el director del Departamento de Ingeniería en Diseño de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y les quiero hablar un poco sobre la relación entre las máquinas y nosotros, los seres humanos. Quise tocar este tema porque justamente en este mismo momento estamos todos frente a una máquina. Estamos frente a nuestro computador, nuestro tablet, o nuestro celular. Y me pareció interesante proyectar un poco la ciencia y la tecnología desde esto que todos estamos compartiendo en este momento. Bueno, lo primero que quiero decirle es que las máquinas y los seres humanos hemos venido colaborando hace varios siglos ya, y podemos recordar al gran genio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue una de las primeras personas que combinó arte e ingeniería con diferentes propósitos, y uno de ellos fue construir una máquina para poder volar. En un comienzo Da Vinci observaba el vuelo de los pájaros, observaba diferentes aves y trató de replicar esos movimientos. Pero al poco tiempo se dio cuenta que tenía que construir un artefacto que tuviera algún tipo de propulsión para que se pudiera elevar. Entonces aquí vemos el caso de un primer sueño que ya tiene más de 5 siglos de construir una máquina para aumentar nuestras capacidades. Así como ahora ustedes me están escuchando a mí y estamos todos distanciados por cientos de kilómetros quizás, Da Vinci ya soñaba con unir las distancias a través de la máquina. Un segundo caso también de cómo el hombre se ha ido relacionando con las máquinas y cómo la ingeniería ha podido dar respuesta a esto es a través de mover grandes cantidades de peso. Así fue como desde un comienzo el ser humano se vio con la necesidad de ser capaz de transportar a lo largo de grandes distancias diferentes cosas, ya sea para construcción, para energía, etc. Hoy día quizás se nos olvida, pero la importancia de este proceso es crucial para, por ejemplo, para que los alimentos lleguen a nuestro supermercado, a los negocios, cerca de nuestras casas. Muy poca gente produce su propio alimento hoy en día. Y es gracias a ciertas máquinas, no solo estas, que podemos contar con mucha disponibilidad de alimentos, mucha disponibilidad de líquidos, de diferentes recursos a nuestra disposición. Y ya acercándonos un poquito quizá con lo que partía la idea de que estamos hoy día, estamos comunicados a través de diferentes dispositivos, el sueño de calcular, ¿cierto? El sueño de poder tratar diferentes datos, diferente información y producir conocimiento. El sueño de calcular nos acompaña también hace miles de años, ¿ya? Ya los egipcios y después los griegos tenían el sueño de calcular grandes números para poder calcular diferentes distancias astronómicas o distancias o pesos que superaban quizá al ábaco o a la forma de contar que había en esa época. Entonces surge una pregunta que es bien importante hacerse hoy día, porque las máquinas han evolucionado enormemente en los últimos años. ¿Podrán las máquinas superarnos? ¿Podrán las máquinas hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos los seres humanos?
En este punto hay algo que yo les quiero contar, que es la singularidad. La singularidad es un concepto muy interesante que pueden buscar, pueden googlear, pero esencialmente tiene que ver con el momento en la historia en que la inteligencia humana y la inteligencia de las máquinas se equipara. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Bueno, no sabemos claramente porque todavía no sucede. Algunas personas creen que estamos muy pronto a que suceda esta explosión de inteligencia a las máquinas y que podríamos tal vez transformarnos en una especie de androides quizá en el futuro, o sea, seres humanos con máquinas incorporadas en nuestro cuerpo, como por ejemplo órganos artificiales o como capacidades más, capacidades aumentadas de nuestro cerebro, etc. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que hay cosas que los humanos debemos potenciar. Hay cosas que los humanos tenemos y que son increíbles y que no podemos perder. Y una de ellas es la creatividad. ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Sabes cuál será la nueva generación de juguetes para niños? Y la respuesta, según este autor, es hacerse el suyo propio. Los niños en el futuro van a hacerse, incluso ya se están haciendo sus propios juguetes. Y eso es algo que quizás las máquinas todavía no logran, ¿cierto? Las máquinas todavía no logran generar sus propias herramientas, sus propios juguetes para aprender. Acá hay una noticia que yo rescaté sobre cómo los niños, por ejemplo, en algunas escuelas en Japón, están utilizando impresoras 3D para construir diferentes artefactos. Y entre esos artefactos están construyendo sus propios diseños de juguetes, como estas figuras que vemos acá, que son figuras con las cuales también pueden representar algunos conceptos que están aprendiendo en otras asignaturas, como ciencias naturales. A futuro, aparte de la creatividad, vamos a tener que sí ser capaces de trabajar en ambientes reales y virtuales, ¿ya? Esto ya es algo que se está empezando a ver en algunos rubros, como por ejemplo el rubro de los videojuegos, el rubro del cine, en que la gente diseña y ve las cosas en la realidad virtual. Pero no quiero olvidar esto, no podemos dejar de jugar, no podemos dejar de colaborar, porque eso es lo que nos hace seres humanos. Aun cuando las máquinas logren hacer ciertos cálculos y ciertas cosas quizás mucho más rápido que nosotros, lo que nos hace realmente humanos, creativos, sensibles, son las acciones cotidianas en que nos vemos envueltos en la risa, en pasarlo bien con nuestros amigos, con nuestra familia, y eso es algo que los seres humanos no podemos dejar de hacer. Dicho eso, y ya terminando, porque no me queda mucho tiempo, yo quiero hablar de 4 perfiles que creo que van a ser muy importantes en los próximos años y que tienen que ver con nuevas formas de emplearse y nuevas formas de trabajar. Y estas áreas tienen que ver con el hecho que las máquinas y los seres humanos vamos a colaborar más que competir. Una primera área es el área del diseño de experiencias de usuario. En la medida en que los seres humanos estemos utilizando cada vez más tecnologías digitales, la experiencia de usuario de esa tecnología digital va a ser muy importante y necesitamos personas preparadas para diseñar esa experiencia. Los robots, por otro lado, están avanzando de manera increíble y probablemente en los próximos años vamos a tener más robots tanto en salud como en educación. El que hayan personas preparadas para diseñar esos robots, para implementarlos, para poder lograr que esos robots hagan tareas eficaces y eficientes, es, creo yo, una tarea muy importante y que se relaciona directamente con muchas carreras que están hoy día en esta feria. Como les decía, las máquinas calculan y pueden calcular grandes volúmenes de datos, pero el sentido que le da uno a los datos es un acto creativo. La analítica de datos es otra área que se viene muy, muy fuerte en los próximos años y creo que es interesante que ustedes la tengan en su horizonte de cosas que podrían interesarles. Y por último, de una forma quizás más general, todo lo que es la ingeniería y la relación que tiene con el software. El software entendiéndolo como un producto que nace de la creatividad y que sirve para hacer muchas cosas. Hoy día usamos software para escuchar música, software para ver videos.
Ahora estamos usando un software para ver esta presentación. El software está prácticamente en todas las esferas de las cosas que hacemos en nuestra vida moderna. Así es que ahí hay que también tener cierto grado de atención a ese tipo de realidades. Bueno, chicas y chicas, esa ha sido mi presentación, Máquinas y Seres Humanos. Últimos 5 o 10 años, muchas oportunidades asociadas a esa colaboración creativa que podemos hacer los seres humanos con las diferentes máquinas que existen a nuestro alrededor. Muchas gracias. Eliana, no olvides prender tu micrófono. Muchas gracias, Leonardo. Excelente presentación también. Gracias por recordarnos al gran Leonardo da Vinci y importante definición tuya de que las máquinas y los seres humanos vamos a colaborar y no a competir o a superarnos. Creo que es una mirada muy interesante que debemos trabajar. Les quiero preguntar a los dos, ojalá con respuesta bien breve porque el tiempo es poco, pero pensando en los jóvenes para motivarlos a acercarse a la ciencia, porque fíjense que en estos minutos las 4 principales carreras que los jóvenes más demandan en las universidades son absolutamente tradicionales. Cuando el mundo nos está mostrando otra cosa, la tecnología nos va a cambiar las carreras. Hay una información que indica que 4 de cada 10 trabajadores van a estar en riesgo de sus carreras de desaparecer en los próximos años, por lo tanto es importante tener presente esto. Les consulto a ustedes, ¿cómo motivar o qué recomendación le hacen ustedes a los jóvenes para que se involucren y miren más a la ciencia y la tecnología como su carrera de futuro? Comenzamos con Dora y después Leonardo. Muchas gracias. Gracias, Eliana. En verdad, yo creo que esta pandemia nos demostró lo importante que es la ciencia, en todo sentido. Es importante para encontrar finalmente estas vacunas que se han desarrollado en tiempo récord. Es importante porque gracias a la ciencia y a la tecnología hemos podido comunicarnos y mantenernos trabajando y activos en este periodo, trabajando o estudiando. Hemos podido hacer ventiladores, hemos podido hacer modelos matemáticos para entender lo que pasa con el COVID y en general, gracias a la ciencia, hemos podido tener una cierta normalidad, por así decirlo. Habría sido muy distinto si esto nos hubiese pasado hace 15 años atrás. No habríamos podido continuar con las clases, tener esta conferencia o seguir con nuestras rutinas de trabajo como lo hacemos ahora. Creo que lamentablemente en la ciencia existen muchos prejuicios y la gente siente que hay ciertos modelos de científicos un poco alejados de la realidad, pero no es así. Al revés, creo que los científicos estamos totalmente conectados con la realidad y con mucho interés en aportar al país y abrir un camino al desarrollo de nuestro país. No vamos a poder llegar al desarrollo vendiendo cobre y y exportando productos agrícolas. Necesitamos darle valor a nuestros productos agregados, a nuestros productos naturales, y por eso es que justamente la ciencia nos ofrece un montón de oportunidades. No hay tecnología si no hay ciencia, así es que por eso quisiera invitarlos a interesarse por la ciencia. En épocas normales es mucho más fácil visitar las universidades, visitar los laboratorios y conocer efectivamente de primera mano lo que hacen los científicos. Tal vez ahora esto no se puede, pero sí aquellos que les gusta la ciencia, denle una oportunidad porque además es una carrera motivante, interesante, variable y que cada día nos enfrenta a nuevos retos. Gracias. Sí, no sé si tengo tiempo para agregar, pero muy cortito me gustaría decir que la ciencia y la ingeniería son áreas muy creativas. No se queden con la idea que la ciencia y la ingeniería son áreas frías, de solamente cálculo numérico, de una bata blanca. No, la ciencia y la ingeniería son áreas creativas, son áreas que requieren pasión, que requieren corazón y no solamente mente. Así es que ábranse a esa posibilidad y eso, que tengan un buen fin de año y que les vaya súper bien en lo que sea que se propongan.
Muchas gracias, Leonardo. Y Dora, tengo una pregunta para ti, Dora, que alcancé a ver ahí que pasaba por el chat. Cortito, ¿cómo ha sido tu experiencia de mujer en el área de las ciencias, que sabemos que ha sido generalmente más de hombres? Cuéntanos brevemente tu experiencia. Bueno, como todas las mujeres que trabajamos tenemos que buscar la forma de compatibilizar los distintos roles y eso ya hemos aprendido con los años, estamos preparadas genéticamente para hacerlo. Yo creo que la ciencia tiene algunas ventajas en el sentido de que los trabajos, por ejemplo, en la universidad son trabajos muy creativos que uno puede hacer en cualquier parte. En realidad no hay que estar encerrado en un laboratorio o encerrado en la oficina, uno va creando, como decía Leonardo, se crea en cualquier parte, se piensa en cualquier parte y eso es muy positivo cuando hay que tratar de compatibilizar distintos roles, pero también tiene una cosa interesante y es que los resultados de la ciencia son objetivos. Hay maneras de evaluar el trabajo científico que son objetivas y que están muy bien definidas. Por lo tanto, en la ciencia me parece que es mucho más difícil que las mujeres suframos algún tipo de discriminación. Pero lo más importante, yo creo, es que las mujeres no tenemos que quedarnos en las discriminaciones. Uno tiene dos posibilidades, o simplemente quedarse en lo que ha ocurrido y molestarse, o dejarlo y pasar por encima. Y yo creo que, y le digo a todas las niñas que escuchen, en la vida hay que pasar por encima de las cosas que nos resulten poco agradables, no hay que olvidarlas, pero hay que enfocarse en lo que nos interesa, en nuestros logros y en nuestros resultados. Y la ciencia no tiene género. Hombres y mujeres podemos hacerla por igual. Muchas gracias, Dora. La última pregunta para ambos y que Leonardo la pueda contestar muy breve. Tengo la sensación de que la educación actual no incorpora mucho la ciencia y la tecnología. ¿Cómo lo ven ustedes y qué creen que debería ser el cambio radical para que esto ocurra? Leonardo, adelante. Sí, pienso que lo más importante es desde muy chiquitito a los niños inculcarle el valor de explorar, de conocer la naturaleza, conocer también no solamente la naturaleza, sino también la naturaleza creada por el ser humano, desarmar objetos, desarmar una máquina, desarmar un teléfono, es decir, hay que buscar el asombro de los niños con las cosas que ha desarrollado la humanidad, pero también con las cosas que ha desarrollado la naturaleza y que traten desde el asombro tratar de explicar los fenómenos que hay para que se vayan interesando y se vayan dando cuenta que a través de la ciencia pueden explicarse el mundo que los rodea. Perfecto. ¿Dora? Bueno, yo creo que para interesarse en la ciencia es muy importante los laboratorios. Y lamentablemente en los colegios los niños en general tienen poco acceso a los laboratorios. Y los laboratorios significa entrar, tocar y romper, no mirar lo que está haciendo otra persona. Yo tengo la esperanza que en alguna próxima reforma los laboratorios van a ser fundamentales. Por alguna extraña razón nuestro país siempre va reduciendo las horas de ciencia en los currículos. Yo también confío en que en algún momento vamos a evidenciar que Chile necesita más científicos. Chile tiene 1/8 del número de científicos por millón de habitantes que tiene el promedio de los países de la OECD. Necesitamos más ciencia, necesitamos más jóvenes que se dediquen a la ciencia y para ello yo creo que lo mejor es tener currículos más sólidos en ciencia que no sean aprendernos una serie de ecuaciones de memoria, sino que hacer cosas, hacer robots, ir a los laboratorios de química, experimentar, producir nanomateriales que también se puede mirar en los microscopios. Creo que eso es lo que necesitamos para que en el futuro Chile tenga muchos más científicos. Exacto, fantástico. Yo reitero, para mí es un honor haber estado con ustedes, he aprendido muchísimo y quiero darle las gracias a nombre de CIAT Virtual por acompañarnos en esta jornada, también a todos quienes han querido participar,
escuchando estas presentaciones. Quiero recordarles que estas conferencias están siendo grabadas y que serán subidas a redes sociales, donde también podrán volver a verlas si quieren o promoverlas entre sus públicos. Los invito en breves minutos más, son las 17:35 a las 17:45, con la conferencia Todo es posible, historia de jóvenes perseverantes, también imperdible, con dos invitados destacadísimos, como la deportista nacional Bárbara Hernández y uno de los fundadores de Iguana Bee, Daniel Winkler, quienes desarrolladores de videojuegos. ¿Qué le podemos decir? Pues muchas gracias, Dora, muchas gracias, Leonardo, porque ha sido fantástico. Esperamos haber contribuido con los jóvenes para que se motiven con la ciencia, con la tecnología, porque las carreras y la empleabilidad futura va en este camino, así que denles una mirada como un consejo nuestro para ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes y invitados todos para la próxima conferencia. Hasta luego. Gracias, Eliana. Hasta luego. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós a todos.